Hay decisiones que sorprenden incluso a los más cercanos al equipo, y esta vez ESPN dejó a más de uno con la ceja levantada al revelar su proyección de la alineación titular de los Kansas City Chiefs para la temporada 2025. No estamos hablando de rumores sin fundamento o especulación de medio verano. Esto es un análisis serio con nombres que nadie esperaba ver tan arriba, y algunas ausencias que también dicen mucho. ¿Estamos ante una nueva era en Kansas City o simplemente frente a una evolución natural del equipo más dominante de la última década? Prepárate, porque vamos a desmenuzar posición por posición esta alineación filtrada por ESPN, empezando, como no podía ser de otra forma, con el lado ofensivo del balón. Y créeme, hay nombres que te van a sorprender. En la posición más importante no hay espacio para dudas. Patrick Mahomes sigue siendo el dueño absoluto del ataque, pero hay algo distinto este año. Quienes lo han observado de cerca en el campo de entrenamiento notan un Mahomes más enfocado, casi molesto. Algunos analistas insisten en decir que ya pasó su mejor momento, que los Chiefs no son lo que eran, y parece que esa narrativa ha encendido algo en él. Un año nivel MVP en camino, nadie se atreve a descartarlo. Detrás de él, el backfield se vuelve una auténtica caja de sorpresas. Isaiah Pacheco mantiene su lugar como corredor titular, aunque ESPN deja claro que el enfoque del equipo será flexible, con nuevas caras como el novato Brashard Smith, el regreso de Kareem Hunt y la llegada de Elijah Mitchell. La rotación podría depender más del rendimiento del día que de jerarquías fijas. Un comité sí, pero con Pacheco como la pieza principal, al menos en el papel. La sala de receptores da un giro interesante. ESPN proyecta a Rashee Rice, Xavier Worthy y Hollywood Brown como los tres titulares, pero el nombre de Rice viene cargado de asteriscos, lesiones, posibles sanciones y la presión de convertirse en el WR1 del equipo. Eso sí, cuando está al 100%, Rice ha mostrado destellos de ser un receptor top 10. ¿Y si logra mantenerse sano? ¿Y si supera el castigo de la liga y se presenta en septiembre en su mejor versión? Entonces podríamos estar hablando de una ofensiva mucho más explosiva que la del año pasado. Xavier Worthy, por su parte, sigue siendo subestimado. Muchos lo ven como un jugador de trucos, un gadget, pero Andy Reid parece tener planes mucho más amplios para él. Y con Brown, la apuesta es clara. Velocidad pura para estirar el campo y devolverle al ataque de Kansas esa verticalidad que tanto extrañó en 2024. En las alas cerradas, ningún misterio. Travis Kelce sigue siendo una presencia clave, aunque ya no el eje del juego aéreo. ESPN destaca que su papel será más estratégico, cuidando su físico para aparecer en los momentos que realmente importan: diciembre, enero y febrero. Junto a él, Noah Gray ha ganado terreno. Muchos lo consideran uno de los mejores TE2 de la liga y su química con Mahomes sigue creciendo. Y aquí viene uno de los primeros grandes giros que nadie esperaba. ESPN proyecta al novato Josh Simmons, pick de primera ronda, como el nuevo tackle izquierdo titular. La apuesta, altísima. Simmons, si logra mantenerse sano, tiene el potencial de convertirse en una de las piedras angulares de esta ofensiva, aunque todavía está lejos de estar probado en la NFL. A su lado, otra sorpresa. Mike Caliendo aparece como titular en la posición de guard izquierdo. Sí, el mismo Caliendo que tuvo una actuación muy cuestionada en el último Super Bowl. ESPN confía en su progresión desde que asumió el rol titular en 2024, aunque incluso entre los aficionados más optimistas hay cierta incredulidad. Completan la línea ofensiva nombres más consolidados. Creed Humphrey, como centro, quizá el mejor en su posición. Trey Smith, en el guard derecho, recién renovado. Y Jawan Taylor, en el tackle derecho, aunque arrastra molestias físicas. Jalen Moore ha estado tomando algunas repeticiones en ese puesto, lo que deja la puerta abierta a cambios si Taylor no llega al 100%. Visto así, ¿cómo se sienten con esta ofensiva proyectada? Mahomes, nuevos receptores, una línea renovada y un backfield profundo pero impredecible. Todo apunta a una versión distinta, quizás más versátil, de los Chiefs que ya conocemos. Por cierto, si aún no te suscribiste, este es un buen momento para hacerlo, porque en la segunda parte vamos con la defensa. Ahí sí que hay decisiones polémicas. ¿Crees que este grupo ofensivo tiene lo necesario para volver al Super Bowl? Si la ofensiva de los Chiefs trae consigo preguntas interesantes, lo que proyecta ESPN en defensa directamente provocó debates en redes sociales y programas de análisis, no solo por algunos nombres inesperados, sino también por lo que estos dicen sobre el presente y el futuro de la unidad defensiva de Kansas City. Veamos línea por línea qué está pensando ESPN y por qué algunas selecciones
proyecciones pueden ser más controversiales de lo que parecen. La base de esta defensa sigue siendo sólida, comenzando por quien probablemente sea el jugador más dominante del front seven, Chris Jones. ESPN lo mantiene como ancla interior en la línea defensiva, algo que no sorprende a nadie, pero el giro viene con el hombre que estará a su lado, Jerry Tillery. Sí, leíste bien. Tillery es quien figura como tackle titular junto a Jones, por encima de opciones como Mike Pennell o el novato Omar Norman Lott, elegido en la segunda ronda. ESPN apuesta por su experiencia, aunque no pocos consideran que Tillery está más adaptado a rotaciones puntuales que a un rol estelar. La duda que queda es si esta dupla puede realmente sostener el centro de la línea contra los ataques terrestres más físicos de la AFC. En los bordes, la cosa pinta mejor. George Karlaftis, recién renovado, parece estar entrando en su mejor momento. Hay quienes ya lo proyectan como uno de los pass rushers más completos del próximo lustro. Lo acompaña Mike Dana y también Charles Omenihu, quien sin hacer mucho ruido cambió por completo la dinámica de presión cuando volvió de su lesión el año pasado. ¿Y si este trío logra mantenerse sano todo el año? Ojo con esa línea. El centro del campo defensivo trae menos sorpresas, pero mucha expectativa. Nick Bolton, con nuevo contrato bajo el brazo, continúa como líder del grupo. ESPN destaca su capacidad de lectura y liderazgo, aunque también señala un área donde aún hay margen de mejora: la cobertura de pase. A su lado, el eterno infravalorado Drew Tranquill. Si bien no es el nombre más sonoro, sus números y su impacto en el campo lo colocan entre los apoyadores más consistentes de la liga. No es casualidad que los técnicos insistan en tenerlo como pieza fija. Es un dúo que combina inteligencia táctica con buena capacidad de reacción, pero ¿suficiente para contener a ataques como los de Baltimore o Cincinnati? Aquí las cosas se ponen más complejas. ESPN proyecta como esquineros titulares a Trent McDuffie, Jalen Watson y Christian Fulton. A primera vista suena lógico. McDuffie ha sido un talento emergente, Fulton viene con experiencia, y Watson ya ha demostrado capacidad cuando está sano. Pero hay matices importantes. McDuffie, por ejemplo, probablemente regresará a su rol más natural en el slot, lo que obliga a que los esquineros exteriores estén muy sólidos. Watson tiene el talento, pero también un historial de lesiones. Y Fulton, si bien tiene buenos momentos, su nivel ha sido irregular. No es una secundaria sin talento, pero tampoco es un grupo consolidado. La duda sobre la evolución de jugadores como Nick Jones o Joshua Williams también se hace presente. ¿Están listos para asumir más protagonismo si la situación lo exige? Y llegamos al que quizás sea el punto más controversial de toda la defensa: la dupla de safeties. ESPN proyecta como titulares a Brian Cook y Mike Edwards. El ausente, Jawden Hicks. Sí, el mismo Hicks que lideró al equipo en intercepciones la temporada pasada y que muchos analistas consideran con potencial incluso mayor que Justin Reed. ESPN, sin embargo, prefiere la experiencia de Edwards, al menos en este arranque. La reacción no se hizo esperar. Para muchos, Hicks debería estar consolidado como titular. Su olfato en cobertura profunda y agresividad para cerrar huecos lo convierten en un perfil ideal para una defensa que necesita playmakers. ¿Será esto simplemente una estrategia de transición o un mensaje para que Hicks se gane el puesto desde el campo de entrenamiento? Así se perfila, según ESPN, la defensa de los Kansas City Chiefs para 2025. Una mezcla de nombres consolidados, otros con mucho que demostrar y decisiones que podrían cambiar en cualquier momento según lo que ocurra en los campos de práctica. ¿Estás de acuerdo con estas proyecciones? ¿O cambiarías algún nombre clave? Y por cierto, ¿desde qué ciudad estás viendo este video? Nos encanta saber desde dónde nos acompañas cada semana. Hasta aquí ya revisamos línea por línea la proyección de titulares que ESPN presentó para los Kansas City Chiefs. Pero más allá de los nombres, lo más jugoso del informe está en el análisis. ¿Dónde están las verdaderas fortalezas del equipo? ¿Qué preocupaciones persisten? ¿Y quién podría cambiarlo todo si explota en 2025? El informe de Mike Clay, uno de los analistas más respetados de ESPN, no se queda en lo superficial. Vamos a repasar cada punto clave de su evaluación y lo que eso significa para el presente y futuro de esta franquicia que parece no bajar la marcha. Puede que sea obvio, pero no por eso menos cierto. La mayor fortaleza de los Chiefs sigue siendo Patrick Mahomes. Aunque algunos quieran convencer al mundo de que ya no está en su mejor nivel, Clay lo deja claro. Incluso en un año estadísticamente flojo, Mahomes llevó a su equipo a 15 victorias, una nueva final de conferencia y otro viaje al Super Bowl. Y todo eso con un grupo de receptores mermado y una línea ofensiva parchada. Apenas tiene 29 años. Ya acumula 3 anillos, 3 MVPs de Super Bowl, múltiples títulos de conferencia. Y parece que recién empieza
empieza su segunda etapa como líder. ESPN lo resume bien. El dominio de Mahomes está lejos de haber terminado. Y si este es el año en que vuelve a explotar en lo individual, ahora que tiene más armas alrededor, aquí sí hay consenso. La línea ofensiva, más específicamente los tackles, sigue siendo el punto más débil del equipo. La apuesta de 80 millones por Jawaan Taylor aún no rinde frutos. ESPN destaca sus malas calificaciones en protección de pase y bloqueo terrestre según PFF, sumadas a un rendimiento inconsistente desde su llegada a Kansas City. En 2024 incluso fue desplazado de su rol por momentos. Por el otro lado, el así novato Josh Simmons genera ilusión, pero también incertidumbre. ¿Está listo para asumir un rol titular desde el primer día? ESPN sugiere que podría solidificar la posición, pero también deja claro que aún no lo ha demostrado. En resumen, el cuerpo técnico es optimista, pero la línea ofensiva seguirá bajo la lupa. Uno de los apartados más interesantes del análisis de ESPN tiene que ver con el jugador llamado a cambiar la dinámica del equipo, Rashee Rice. Después de un 2024 cortado por lesiones y con un cierre abrupto, Rice se perfila como el buey reonelos del equipo, si puede mantenerse en el campo. La incógnita no es su talento, eso ya lo demostró, sino su disponibilidad. Aún se espera que reciba sanciones por parte de la NFL, y eso podría afectar su inicio de temporada. Ahora bien, los números están de su lado. ESPN destaca que, en los 4 juegos previos a su lesión, promedió 6 yardas por ruta corrida, un número propio de receptores élite. ¿Y si este es el año donde se convierte en ese WR dominante que tanto necesita Mahomes? Además, su consolidación abriría espacios para otros, como Xavier Worthy y el mismo Kelce, quien ahora ya no carga con toda la responsabilidad aérea. Finalmente, ESPN apunta a un nombre que puede pasar desapercibido, pero que encierra una gran historia: Felix Anudike-Uzomah, conocido como King Felix. Nacido y criado en los suburbios de Kansas City, el hecho de ganar un Super Bowl con su equipo local en su primer año fue de película, pero su rendimiento no ha estado a la altura. Solo 3 capturas en 2 temporadas, y pocas señales de desarrollo preocupan a los analistas. El talento está, el entorno de desarrollo también, pero la realidad es que hoy por hoy está más cerca de ser considerado un bust que una promesa en ascenso. La esperanza es que pueda destrabar su potencial con un mejor get-off, arranque explosivo, y aprovechar su instinto natural. Pero el tiempo corre, y Kansas City no puede permitirse perder primeras rondas sin retorno. Con este análisis en mano, la foto es clara. Los Chiefs aún tienen al mejor jugador de la liga, pero la estructura a su alrededor necesita consolidarse. Las dudas están, sí, pero también las herramientas. ¿Y tú? ¿Ves este roster como el 5º mejor de la NFL, como dice ESPN, o crees que merece estar más arriba? Gracias por seguir hasta aquí. En la última parte vamos a cerrar este recorrido con una mirada completa. ¿Cómo encajan todas estas piezas? ¿Qué esperar del equipo este año? ¿Y por qué nadie debería subestimarlos? Después de analizar cada rincón del roster y repasar el diagnóstico de ESPN, queda una pregunta flotando en el aire. ¿Estamos ante el fin de una era en Kansas City? ¿O simplemente frente a una transformación que muchos aún no alcanzan a ver? Porque si algo ha demostrado esta franquicia bajo el mando de Andy Reid y Patrick Mahomes, es que sabe adaptarse, sabe cuándo acelerar, cuándo ser paciente y, sobre todo, cuándo sorprender a todos. La alineación revelada por ESPN no es una simple lista, es una radiografía de un equipo que, lejos de estar en declive, parece reconfigurarse silenciosamente para mantenerse en la cima. Tomemos el ataque como ejemplo. La ofensiva de 2025 ya no es la de 2019 o 2022. Mahomes sigue siendo el eje, pero el sistema está cambiando. Ya no se trata solo de lanzar bombas a Tyreek Hill o de depender cada tercer down de Travis Kelce. Ahora hay un cuerpo de receptores más balanceado, más joven y con más profundidad. Rashee Rice podría convertirse en el próximo gran receptor de la franquicia. Xavier Worthy llega con velocidad pura y un techo altísimo. Y Hollywood Brown, si se mantiene sano, puede ser una amenaza vertical constante. Incluso el grupo de corredores ofrece más variantes. Ya no hay un RB dominante, pero sí un comité que permite flexibilidad y adaptación según el partido. Todo esto le permite a Reid rediseñar su libreto ofensivo y a Mahomes explorar nuevas formas de dominar. La defensa, por su parte, ha dejado de ser el complemento del equipo. Hoy se ha convertido en una unidad temida y con personalidad propia, con líderes como Chris Jones, Nick Bolton, George Karlaftis y un Trent McDuffie. En pleno ascenso, la defensa de los Chiefs se ha ganado el respeto de toda la liga. Claro, no está exenta de dudas.
Las posiciones de tackle defensivo, el tercer esquinero y la dupla de safeties aún necesitan consolidarse, pero el potencial es claro y el cuerpo técnico tiene alternativas para ajustar sobre la marcha. Además, hay profundidad, algo que en años anteriores escaseaba y que ahora aparece como una de las grandes fortalezas silenciosas de Kansas City. Pero si hay algo que no figura en las alineaciones ni en las métricas de ESPN, es lo que muchos llaman la cultura ganadora. Esa mentalidad forjada por Andy Reid, Travis Kelce, Mahomes y compañía. Esa capacidad para no entrar en pánico cuando las cosas se complican, para ganar partidos feos, para rendir en enero, para hacer del Arrowhead un verdadero infierno para los rivales. Esa cultura no se entrena en los campamentos ni se mide en yardas por intento. Se construye con años de consistencia, y Kansas City la tiene. Por eso siguen siendo candidatos año tras año, incluso cuando los reflectores se desvían hacia otros. Claro que no todo está resuelto. Hay muchas interrogantes que marcarán el destino del equipo este año. ¿Podrá Josh Simmons estabilizar el costado izquierdo de la línea desde su primer año? Rashee Rice estará disponible desde el inicio y listo para ser un WR1 confiable. ¿Qué papel jugarán novatos como Jaden Hicks o Bashard Smith en un equipo con tantas aspiraciones? ¿Y si Mahomes con mejores armas vuelve a ser una máquina de 5,000 yardas? Son preguntas sin respuesta clara, pero también son el combustible que mantiene vivo el interés por este equipo, temporada tras temporada. Gracias por quedarte hasta el final. Es un verdadero honor tenerte aquí, compartiendo esta pasión que nos une cada año cuando se acerca el kickoff. Y si te gustó este contenido, tu like y tu suscripción ayudan muchísimo al canal. Así seguimos trayéndote análisis, noticias y coberturas exclusivas, siempre con la mirada puesta en lo que realmente importa dentro del campo. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, mientras Mahomes esté bajo centro, los Chiefs nunca estarán fuera de la conversación.